Bueno, hoy os quería enseñar un par de sitios. El primero es un pueblo que se llama Leamington Spa. Se trata de un pueblo balneario que tiene muchas tiendecitas y restaurantes, la mayoría en edificios así muy señoriales, como podéis ver. Su nombre tiene relación con el río Lim que lo atraviesa.
y proseguimos el camino hasta llegar de nuevo al parque, donde repusimos líquido con un refresquito antes de irnos a casa. El segundo lugar que os quería mostrar es Birmingham, que de hecho es la segunda ciudad más grande del Reino Unido. Nosotros vivimos a 40 minutos en autobús de allí. En el centro hay una serie de edificios y calles que hacen que te olvide un poco de ese carácter gris e industrial que tiene esta ciudad en general. Y a mí es la parte que más me gusta del centro. Esta es la catedral de Birmingham, St. Phillips, que es donde siempre nos deja el autobús cuando llegamos al centro. Esta es la zona comercial y del skyline de Birmingham. Como veis, aquí en el centro hay tranvía. Luego, en lo que es más el centro histórico, pues está la biblioteca y, por ejemplo, esta escuela de negocios, en una plaza donde siempre hay niños disfrutando de los chorritos del agua, aunque sea invierno. La biblioteca es una pasada, tanto por dentro como por fuera, como podéis ver, y no deja a nadie indiferente. Es una pena que ahora no se pueda ir a su terraza, porque tiene una vista chulísima de la ciudad. Es la biblioteca más grande del Reino Unido. Además, es sostenible y usa energía renovable. El jardín que hay tras ella es de las poquitas zonas verdes que hay en el centro. Ahí tenéis el ayuntamiento a la derecha y el museo y la galería de arte a la izquierda, que ahora mismo está cerrado. Y por aquí se llega a esta gran plaza, que es Victoria Square, donde se celebra en Navidad el mercado navideño. Ahora han puesto unas mesitas para comer fuera, ya que hay muchos bares que con las medidas anti-COVID tienen poco espacio dentro. Ese edificio del fondo es el Council House, donde están las oficinas municipales. En la plaza hay varias esculturas. Como veis, el centro tiene muchísimo movimiento, como corresponde a una gran urbe de este tipo.
Otra